Mi hijo me lanzó una mirada helada y dijo estas palabras: o obedeces a mi esposa o te largas de esta casa. Me quedé paralizado, sintiendo cómo se me apretaba el corazón. Luego simplemente sonreí, agarré mi maleta y me fui sin decir una palabra. 10 días después, 23 llamadas perdidas. ¿Conoces ese momento en que miras a alguien que llevaste en brazos, que cuidaste durante noches de fiebre, alguien a quien enseñaste a dar sus primeros pasos y ya no reconoces nada? Exactamente eso fue lo que sentí cuando mi hijo Miguel me miró directamente a los ojos y pronunció esas palabras. Pero déjame retroceder un poco. Esa mañana de jueves comenzó como tantas otras. Me desperté a las 6. Preparé café, pan dulce recién comprado en la panadería de la esquina, huevos revueltos con queso Oaxaca derretido que se desbordaba por los bordes de la sartén. La casa olía bien, ¿sabes? Ese olor auténtico de hogar que hace bajar corriendo a cualquiera hacia la cocina. Ese aroma de mantequilla caliente mezclada con café recién molido, el que te regresa a los domingos de infancia. Estaba preparando el sazonador para la comida, un mole poblano que dejaba hervir a fuego lento. Estaba dorando cebollas en manteca, viendo cómo los trozos se volvían translúcidos y dorados, sintiendo el aroma dulce subir por el aire cuando escuché esos tacones golpear contra las baldosas de la cocina. Ese sonido seco, regular, casi militar, tac, tac, tac. Vanessa entró a la cocina como si entrara a un ring de boxeo, con esa postura de alguien que se prepara para pelear. Vestido beige ajustado que abrazaba cada curva, cabello perfectamente cepillado con reflejos castaños que mantenía religiosamente cada 15 días en su salón a 1.500 pesos la sesión. Uñas impecables color rojo carmín, ni un solo defecto visible. Era la imagen misma de la perfección superficial, esa que ves en las revistas pero que parece fría al tacto. Tomó una cuchara del cajón, la hundió en mi mole que llevaba cociendo desde hacía 1 hora, probó frunciendo ya la nariz antes de que la salsa tocara su lengua, e hizo esa mueca, esa expresión de asco teatral que ya conocía tan bien, esa que reservaba para todo lo que venía de mí. Ese rostro que había aprendido a temer porque siempre anunciaba una humillación. Roberto está insípido, completamente insípido, parece comida de hospital público. Su voz era cortante como una navaja. No tiene sabor, sin carácter, sin nada. ¿Cómo puede servir esto a la gente? Arrojó la cuchara en el fregadero de acero inoxidable, con un ruido metálico violento que resonó en toda la cocina. Clang, el tipo de ruido hecho a propósito para marcar los espíritus, para puntuar su enojo. Realmente no puedes hacer nada bien, Roberto. Hasta la cocina más básica la arruinas. ¿Es un don que tienes o qué? Respiré profundamente. Sentí el aire entrar en mis pulmones, inflar mi pecho. Conté mentalmente hasta 3, una técnica que había desarrollado a lo largo de los meses para no explotar. 1, 2, 3. Respira, Roberto, no respondas, va a pasar. Siempre pasa. Vanessa, el mole está sazonado exactamente como siempre lo he hecho, con chile ancho, chile mulato, chocolate de Oaxaca, canela de Ceilán y un toque de ajonjolí tostado. A Miguel siempre le ha encantado esta receta desde pequeño. Era su platillo favorito cuando regresaba de la escuela. Precisamente, Roberto, precisamente escupió la palabra como si fuera un reproche mortal. Siempre es lo mismo, siempre los mismos platillos viejos, las mismas recetas de abuela polvorientas, las mismas técnicas pasadas de moda. ¿No ves que las cosas deben cambiar, que el mundo ha evolucionado, que ya no estamos en los años 80? Cruzó los brazos, mirándome de arriba a abajo con ese desprecio apenas disimulado, como si fuera una mancha en una prenda blanca. Por cierto, ese trapo que dejaste colgado frente a la casa es ridículo, absolutamente ridículo. Los vecinos van a pensar que aquí vive gente sin clase. La señora Rodríguez de al lado ya me lo comentó. Me preguntó si habíamos contratado nuevo personal de limpieza. ¿Te das cuenta de la humillación? Sentí una presión dolorosa en mi pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. Ese trapo, ese simple trapo de lino tenía girasoles bordados a mano. Cada puntada, cada pétalo amarillo y cada hoja verde los había bordado yo mismo, puntada por puntada, durante las noches de insomnio después de la muerte de María Elena.
cuando no podía dormir, cuando los recuerdos eran demasiado pesados, cuando el silencio de la casa vacía me gritaba a los oídos, bordaba. Era mi terapia, mi manera de mantener las manos ocupadas y la mente más o menos cuerda. María Elena adoraba los girasoles. Decía que siempre seguían al sol, que eran la encarnación misma del optimismo y la perseverancia. Ese trapo era todo lo que me quedaba de ella en esta cocina que habíamos planeado juntos, donde habíamos reído juntos, donde ella me había enseñado a hacer ese famoso mole que Vanessa acababa de insultar. Pero tragué saliva, me tragué las palabras que me quemaban en la lengua. Apreté los puños hasta sentir mis uñas clavándose en las palmas. No respondí. ¿Qué habría podido decir de todas formas? Que ese trapo valía más que toda su ropa de marca, que cada hilo contenía más amor que todo lo que ella conocería jamás. No, me callé como siempre, como lo había hecho docenas de veces antes. Fue en ese momento cuando Miguel apareció en el marco de la puerta. Mi hijo único, mi todo. Entró a la cocina con esa expresión cansada que no le conocía antes de su matrimonio. Ojeras profundas cavaban bajo sus ojos, casi violetas bajo la luz de la mañana. Su corbata estaba chueca, mal anudada, colgando floja sobre su camisa arrugada. Su cabello, antes siempre impecablemente peinado, iba en todas direcciones. Parecía un hombre que cargaba el mundo sobre sus hombros y que estaba a punto de colapsar bajo el peso. Ni siquiera me miró correctamente. Sus ojos apenas rozaron mi rostro antes de posarse en Vanessa, como si ella fuera un imán y él un pedazo de metal impotente. Solo miró a su esposa, quien instantáneamente adoptó esa voz infantil y quejumbrosa, ese tono de niña caprichosa que reservaba para sus momentos a solas con él, pero que ya no dudaba en usar frente a mí, como si yo ya no estuviera realmente ahí, como si me hubiera vuelto invisible, un simple mueble, un elemento del decorado. Mamor, ya no aguanto más, de verdad ya no aguanto más. Su voz temblaba con una emoción falsa perfectamente calibrada. No soporto seguir viviendo así, en esta tensión permanente, en esta atmósfera tóxica. Tu padre no respeta nuestro espacio, no respeta mis cosas, no respeta mis decisiones, no respeta mis necesidades. Actúa como si todavía fuera dueño de todo aquí, como si fuéramos invitados en su casa, como si le debiéramos todo. Es insoportable, Miguel. Estoy al límite, completamente al límite. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Pum, 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 podía escucharlo resonar en mis oídos. Espera un momento, mi casa, mis cosas. Sentía la ira subir como una ola ardiente, desde mi vientre hasta mi garganta. Esta casa que había construido ladrillo por ladrillo, estas cosas que había comprado con mi dinero duramente ganado, este espacio que había creado con mis manos callosas y mi espalda rota. Miguel suspiró. Ese suspiro largo y exasperado de alguien que está cansado de todo. Se pasó la mano por el rostro fatigado, cerrando los ojos durante algunos segundos, como si buscara el valor o la paciencia en un tanque ya vacío, y dijo con voz monótona, casi mecánica, «Papá, tenemos que resolver esto ahora. Ya llegamos al punto de quiebre, al punto de no retorno». Abrió los ojos y me miró con una dureza que no le conocía. «O dejas de ser terco. Aceptas que las cosas han cambiado aquí y empiezas a colaborar de verdad con Vanessa, a respetar sus reglas, sus peticiones, su visión de esta casa, o haces tus maletas y encuentras otro lugar donde vivir, porque ya no soporto esta atmósfera, ya no puedo manejar esta guerra permanente, ya no puedo estar en medio, tienes que elegir ahora». El mundo se detuvo, todo se congeló como en esas películas donde el tiempo se suspende. Los ruidos de la cocina desaparecieron. El hervor del mole, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, todo se silenció. Solo quedaba el silencio ensordecedor y las palabras de mi hijo que resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Haz tus maletas, encuentra otro lugar, ya no soporto. Miré a mi hijo, lo miré de verdad. Busqué en ese rostro, en esos ojos que conocía desde hacía 30 años, alguna huella del niño pequeño que llevaba en brazos cuando tenía miedo de las tormentas, del pequeñín que se refugiaba bajo mi cobija durante las noches de tormenta.
del niño que se despertaba gritando después de una pesadilla y solo se calmaba cuando lo abrazaba contra mí cantándole la canción de cuna que mi madre me cantaba, del muchacho que lloraba en mis brazos después de su primera decepción amorosa a los 15, inconsolable, convencido de que su vida había terminado. Busqué al adolescente que pasaba horas hablándome de sus sueños, de sus proyectos, del hombre que quería llegar a ser. Busqué al joven que el día de su ceremonia de graduación como ingeniero me había abrazado llorando de alegría y había dicho frente a todos sus compañeros: «Papá, todo lo que soy hoy, cada logro, cada victoria te lo debo a ti. Sin ti no sería nada. Eres mi héroe». No encontré nada de todo eso, absolutamente nada. Solo vi a un extraño, a un hombre que no conocía. Un hombre con el rostro de mi hijo, pero con el alma de alguien más. Alguien a quien la vida, o más bien Vanessa, había transformado en una persona que ya no reconocía. Y algo muy extraño pasó en mí en ese momento preciso. No era ira explosiva, no era una tristeza devastadora inmediata, no, era otra cosa, era paz, una paz glacial, cristalina, absoluta y definitiva, como cuando finalmente sueltas algo que habías sostenido demasiado fuerte durante demasiado tiempo y tus dedos adoloridos por fin pueden relajarse, como cuando finalmente entiendes una verdad que habías evitado durante años, que te negabas a ver, que enterrabas bajo capas y capas de negación. Esa verdad simple y brutal: ya no me amaba como un hijo ama a su padre. Tal vez nunca me había amado realmente, tal vez solo había amado lo que yo hacía por él, lo que le daba, la comodidad que le brindaba. Apagué el fuego bajo el mole que hervía suavemente. Vi cómo la llama azul se extinguía progresivamente. Me sequé las manos en el trapo de girasoles, ese trapo que contenía tantos recuerdos y que Vanessa encontraba ridículo. Me quité mi delantal azul con calma, con gestos lentos y deliberados. Lo doblé cuidadosamente como siempre lo hacía y lo colgué en su gancho habitual cerca de la ventana. Y sonreí, una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de alegría, ni siquiera una sonrisa sarcástica. Era la sonrisa de alguien que acaba de tomar la decisión más importante, más difícil y más liberadora de su vida. La sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer y que ya no tiene miedo de las consecuencias. «De acuerdo, Miguel». Mi voz salió firme, sorprendentemente firme, más firme de lo que imaginaba posible en un momento así. María Elena habría estado orgullosa de mí. «De acuerdo, tienes razón. Es tiempo». Sus ojos parpadearon, visiblemente desestabilizados por mi reacción calmada. Creo que esperaba protestas, súplicas, lágrimas, negociaciones desesperadas. «Papá, yo», comenzó, pero no lo dejé terminar. «No, Miguel, tienes toda la razón. Las cosas han cambiado». Asentí con la cabeza con calma. «Voy a subir a recoger mis cosas». Subí al piso superior. Cada escalón me parecía más ligero que el anterior, como si me estuviera librando de un peso invisible con cada paso. Mis piernas no temblaban, mis manos no temblaban, mi corazón latía tranquilo, regular. Escalón tras escalón subía hacia mi liberación. En mi habitación, esa que Vanessa ya había planeado transformar en vestidor de lujo con espejos hechos a medida y estantes iluminados para sus cientos de pares de zapatos. Abrí mi armario y saqué la maleta de debajo de la cama, mi vieja maleta de cuero café, la que había viajado conmigo durante 40 años. Es curioso cómo inconscientemente, sin realmente admitírmelo, la había preparado hacía 3 días. Como si una parte de mí supiera que este momento llegaría, como si mi subconsciente ya hubiera aceptado lo que mi corazón todavía se negaba a admitir. Empaqué solo lo esencial, mi ropa favorita, no toda, solo la que realmente importaba, mis documentos importantes que guardaba en un sobre Manila, mi acta de nacimiento, la de Miguel, el acta de defunción de María Elena, mi libreta familiar, todos los papeles de la casa, la foto enmarcada de María Elena y yo el día de nuestra boda, ambos sonriendo frente al registro civil, ella con un vestido blanco sencillo que había cosido ella misma y yo con mi primer traje, el rosario de madera de olivo de mi madre, el que había traído de su peregrinación a la Basílica de Guadalupe cuando yo tenía 10 años, el libro de recetas manuscrito de María Elena con todas nuestras recetas familiares escritas con su hermosa letra redonda.
mi reloj que mi padre me había regalado para mis 20 años. Dejé atrás todo lo demás, todos los muebles que había comprado, todos los objetos que había acumulado, todas las decoraciones que había elegido con amor, todo lo que no cabía en una vida que recomienza desde cero, todo lo que pertenecía al pasado, porque no puedes construir un nuevo comienzo arrastrando todo el mundo viejo sobre tu espalda. Bajé con mi maleta rodando detrás de mí sobre el piso de encino que había lijado y barnizado. Yo mismo hacía 12 años. Clac, 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 hacían las ruedas. Miguel estaba parado en medio de la sala, congelado como una estatua, la tez pálida, casi gris. Creo que en ese momento comenzaba a darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Creo que finalmente nunca había imaginado que me iría de verdad, que era un farol, un intento desesperado de hacerme obedecer. Pensaba que me derrumbaría, suplicaría, prometería cambiar, haría todo lo que quisiera. Pero no, me iba de verdad. Vanessa, instalada cómodamente en el sofá blanco que había impuesto en lugar de mi viejo sofá color vino, hojeaba una revista de decoración tratando de ocultar una sonrisa victoriosa, pero yo la veía. Veía ese pequeño rictus satisfecho en la comisura de sus labios. Había ganado, finalmente me había echado. La casa era suya ahora, o al menos eso creía. Me detuve en la puerta de entrada, puse mi mano sobre la manija de cobre que había instalado yo mismo. Miré alrededor una última vez lentamente, tomándome el tiempo de grabar cada detalle en mi memoria. Cada rincón de esta casa contaba mi historia. Las baldosas de la cocina de Talavera, que había elegido una por una durante un viaje a Puebla con María Elena. Cada azulejo seleccionado por su color único, sus matices ligeramente diferentes. La ventana de la sala que había agrandado para dejar entrar más luz, porque a María Elena le encantaba la luz natural. El piso de encino macizo que había colocado tabla por tabla durante 3 meses, arrodillado, con las manos sangrando por las noches de tanto que dolía el trabajo. El jardín que había plantado piedra por piedra, flor por flor, árbol por árbol, los fines de semana durante años, transformando un terreno baldío en un pequeño paraíso. Las paredes que había pintado, la instalación eléctrica que había renovado, la plomería que había modernizado. Cada centímetro cuadrado de esta casa llevaba mi huella, mi sudor, mi sangre, mis sueños. Miré a Miguel una última vez. Nuestros ojos se cruzaron y por primera vez en 60 años de vida, por primera vez desde su nacimiento, no sentí esa necesidad visceral, casi animal, de proteger a mi hijo de todo. Esa necesidad que me había impulsado durante 34 años a sacrificarme, a olvidarme de mí, a darlo todo sin pedir nunca nada a cambio. No, lo que sentí fue lástima, una lástima profunda y triste. Lástima por este hombre que no sabía lo que acababa de perder. Lástima por este hombre que pensaba haber ganado cuando acababa de perderlo todo. Cuida bien la casa, Miguel. Mi voz era tranquila, casi suave. Vas a necesitarla. Frunció el ceño, confundido, sin entender realmente lo que quería decir. Papá, ¿qué es lo que...? Pero no esperé a que terminara su frase. Abrí la puerta. El sol de la tarde de junio golpeaba fuerte en mi rostro. Cálido, luminoso, vivo. La calle Insurgentes estaba silenciosa a esa hora. Los vecinos estaban en el trabajo, los niños en la escuela. Solo el canto de los pájaros y el susurro ligero de las hojas de los árboles en la brisa de verano. Caminé hasta la esquina de la calle, arrastrando mi maleta detrás de mí sobre la banqueta de cemento. Cada paso me alejaba de mi prisión. Cada paso me acercaba a mi libertad. No miré atrás, ni una sola vez, ni un solo vistazo hacia esa casa que había sido mía durante tantos años, ni una sola mirada hacia la ventana donde sabía que Miguel debía estar mirándome partir, probablemente ya carcomido por la duda y el arrepentimiento. No, caminaba hacia adelante, hacia mañana, hacia mí. Saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a mi viejo amigo. Alain, soy yo, acabo de llegar. Te espero con el café listo, mi amigo. Ya preparé el cuarto de huéspedes. Y mientras el taxi me alejaba hacia el barrio de Coyoacán donde vivía Alain, mientras veía desfilar las calles de la Ciudad de México por la ventana, sentí algo que no había sentido desde hacía mucho, mucho tiempo. Desde la muerte de María Elena probablemente.
Sentí paz, la paz verdadera, esa que viene del interior, esa que no depende de nadie más que de uno mismo. Porque a veces perder todo lo que posees es la única manera de recuperar lo que tienes de más precioso, tu dignidad. Y mi dignidad, después de meses de humillación, de silencio, de compromiso, acababa finalmente de retomar sus derechos. Pero ellos no sabían todavía. Miguel y Vanessa no sabían todavía lo que les esperaba. Pensaban haber ganado. Pensaban que la casa era suya ahora. Pensaban poder hacer lo que quisieran. Se equivocaban rotundamente y muy pronto iban a descubrirlo de la manera más brutal posible. Mientras el taxi me conducía lejos de esa casa, lejos de esa vida, comencé a recordar todo. No era una nostalgia dulce y melancólica. No, era más bien como si toda mi vida se desarrollara frente a mí, como una película en cámara rápida, mostrándome exactamente, precisamente, cómo había llegado hasta ahí. Como un hombre que había construido todo con sus propias manos, terminaba expulsado por su propio hijo. Cómo el amor incondicional se había transformado en un tapete sobre el cual todos se limpiaban los pies. Tenía 29 años cuando me quedé viudo. 29 años, una edad en la que la mayoría de los hombres construyen su futuro con entusiasmo, hacen planes a 30 años, sueñan con promociones y casas de vacaciones. Yo a los 29 me encontré solo con un niño de 4 años y un océano de deudas que ni siquiera conocía. Miguel tenía apenas 4 años, 4 pequeños años de vida. Todavía usaba pañales de noche porque no siempre controlaba su vejiga durante el sueño. Todavía se chupaba el pulgar cuando estaba cansado. Llamaba a su madre Mamá Estrella porque a María Elena le encantaba observar el cielo nocturno con él. Cada noche, sin excepción, con buen tiempo o lluvia, ella lo llevaba al balcón después de la cena, lo instalaba en su regazo envuelto en una cobija y miraban las estrellas juntos. Le contaba historias sobre las constelaciones, Orión el cazador, la Osa Mayor, Casiopea. Inventaba leyendas maravillosas que hacían brillar los ojos de Miguel. ¿Ves esa estrella allá arriba, mi amor? Es la estrella de tu bisabuelo. Te cuida desde allá arriba. Miguel escuchaba fascinado, señalando con su dedito hacia el cielo. También fue un jueves cuando mi vida dio un vuelco. Es extraño como los peores días de mi vida siempre llegaron en jueves, como si este día de la semana tuviera algo maldito para mí. El jueves 14 de marzo de 1996, esa fecha está grabada a fuego en mi memoria. Recuerdo cada detalle con una precisión aterradora. María Elena había salido temprano esa mañana para ir al Hospital General de México, donde trabajaba como enfermera en el servicio pediátrico. Adoraba su trabajo. Decía que cuidar niños le daba sentido a su vida, que cada sonrisa de un pequeño paciente curado valía todos los sacrificios del mundo. Dedicada hasta la médula, trabajadora incansable, honesta como el oro, se levantaba a las 5:30 todas las mañanas sin quejarse nunca. Besaba a Miguel dormido, luego a mí, tomaba su café de pie en la cocina, viendo las noticias, y partía a tomar el metro línea 3 para cruzar la ciudad. Debía regresar para el almuerzo como de costumbre. Siempre comíamos juntos los jueves porque era su día de descanso prolongado. Era nuestro ritual sagrado, nuestro momento juntos. Yo siempre preparaba algo especial. Ese jueves había planeado hacer chiles en nogada, su platillo favorito, el que había pedido durante semanas, pero el teléfono sonó antes de las 11. Un timbre estridente que desgarró el silencio de la casa. Estaba jugando con Miguel en la sala. Construíamos una torre con bloques de madera. Se reía a carcajadas cada vez que se derrumbaba. Contesté, «Bueno, señor Mendoza». Una voz femenina profesional, tensa. «Sí, soy yo. Aquí del Hospital General de México». Es sobre su esposa, María Elena Mendoza. Mi sangre se heló instantáneamente. Mi corazón dejó de latir durante una fracción de segundo. «¿Qué pasa? ¿Está bien? Hubo un accidente de tránsito en el trayecto. Un accidente muy grave, señor. Debe venir inmediatamente». Recuerdo haber agarrado a Miguel, haberlo dejado urgentemente con nuestra vecina, la señora Gómez, quien lo adoraba, y haber corrido hasta el hospital. Corrí, literalmente corrí durante 20 minutos a través de toda la ciudad.
Mis pulmones ardían, mis piernas me dolían, mi corazón latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Pero corría como si mi velocidad pudiera cambiar algo, como si llegar más rápido pudiera salvarla. Cuando llegué al hospital sudando, con el rostro descompuesto, ya era demasiado tarde. Ya había terminado. Ya se había ido. Un médico con bata blanca me llevó aparte en un pasillo blanco y frío que olía a desinfectante. Señor Mendoza, lo siento mucho, hicimos todo lo posible, pero las heridas eran demasiado graves. No tuvo ninguna oportunidad. El impacto fue demasiado violento. Su esposa falleció hace media hora. El mundo se derrumbó, literalmente se derrumbó a mi alrededor. Recuerdo haberme apoyado contra la pared para no caer. Recuerdo haber cerrado los ojos muy fuerte esperando que cuando los abriera, todo esto sería solo una pesadilla horrible. Pero no, era real. María Elena estaba muerta. María Elena, mi estrella, la madre de mi hijo, la mujer de mi vida, se había ido, volado, desaparecido en un segundo por culpa de un conductor borracho que se había pasado un alto a 100 kilómetros por hora en pleno centro de la ciudad. Me dejaron verla una última vez. Estaba acostada en una camilla cubierta con una sábana blanca hasta el cuello, en paz. Parecía que dormía. Su largo cabello castaño estaba extendido alrededor de su rostro. Tomé su mano. Ya estaba fría. Lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Sollozos que venían de lo más profundo de mi ser, gritos que salían de mis entrañas. El dolor era físico, como si me arrancaran un órgano vital con las manos desnudas. Y luego, mientras todavía estaba asimilando esta pérdida insoportable, descubrí algo más. Algo que transformó mi dolor en pesadilla total. María Elena tenía deudas. Muchas deudas, miles y miles de pesos de deudas que yo no conocía, que me había ocultado, que manejaba sola en el más grande secreto. Al regresar a casa esa noche, al revisar sus papeles para preparar el funeral, encontré las cartas. Cartas de cobranza, notificaciones de mora, amenazas de demanda, créditos al consumo contratados para pagar las facturas que mi salario no alcanzaba a cubrir. Préstamos personales para los cuidados médicos de su madre enferma que vivía en Veracruz. Retrasos en pagos que se acumulaban. María Elena había tomado todo sobre ella, había manejado todo sola, había ocultado todo para no preocuparme, para protegerme. Se estaba ahogando financieramente desde hacía meses en silencio, con una sonrisa, sin pedirme ayuda nunca. Total, 180,000 pesos de deuda. El equivalente a 1 año y medio de mi salario en esa época. Una montaña insuperable, un Everest financiero. De repente, brutalmente, ya no era solo un joven viudo destrozado por el dolor. Era un joven viudo destrozado por el dolor, endeudado hasta el cuello, con un niño pequeño de 4 años que criar solo, sin familia cercana para ayudarme. Mis padres habían fallecido cuando yo tenía 20 años, también en un accidente automovilístico, sin red de seguridad, nada más que mis propias manos y mi propia voluntad de sobrevivir. ¿Sabes qué haces cuando el piso se derrumba completamente bajo tus pies? Cuando el abismo se abre y estás cayendo en el vacío, aprendes a volar, aprendes a construir en el aire. No tienes opción, es eso o morir, y tenía a Miguel. Mi pequeño Miguel que acababa de perder a su mamá y no entendía por qué no regresaba. Papá, ¿cuándo regresa mamá Estrella? Quiero ver a mamá Estrella. ¿Cómo explicas la muerte a un niño de 4 años? ¿Cómo le dices que su madre nunca volverá a arroparlo, nunca más le cantará canciones, nunca más lo tomará en sus brazos? Encontré trabajo en una empresa de construcción. Trabajo físico, duro, agotador. Cargaba sacos de cemento de 40 kilos todo el día. Cavaba zanjas, montaba andamios, vaciaba concreto. Mis manos, que antes eran las de un empleado de oficina, se volvieron callosas, ásperas, agrietadas. Mi espalda comenzó a dolerme permanentemente. Pero trabajaba sin cesar porque debía pagar esas deudas y alimentar a mi hijo. Pero un solo empleo no era suficiente. Para nada. Entonces por las noches, después de recoger a Miguel de la guardería, después de haberlo alimentado, bañado, arropado en su cama, después de haberle leído un cuento y cantado la canción de cuna que María Elena cantaba,
Después de asegurarme de que dormía profundamente, bajaba al sótano de nuestro pequeño departamento y trabajaba la madera. Fabricaba muebles sobre pedido, mesas, sillas, estantes, libreros. Reparaba objetos rotos, restauraba muebles antiguos, construía pequeñas estructuras a medida para la gente del barrio. Mi reputación creció. Los pedidos se multiplicaron. El boca a boca funcionaba. Dormía 4 horas por noche, a veces 3, a veces 2 cuando los pedidos se acumulaban. Me levantaba a las 4 de la mañana para trabajar otra hora en el sótano antes de que Miguel se despertara. Cuando Miguel comenzó el kinder en la escuela primaria Benito Juárez, tomé proyectos de construcción adicionales los fines de semana. 3 obras por día, de lunes a sábado. El domingo estaba consagrado únicamente a Miguel. Era sagrado. Íbamos al parque, andábamos en bicicleta, construíamos castillos de arena, vivíamos, reíamos. Intentaba compensar la ausencia de María Elena siendo 2 veces más presente emocionalmente. Por las noches, después de acostar a mi hijo, elaboraba planos para proyectos de carpintería. Dibujaba, calculaba, ordenaba la madera, preparaba mis herramientas. Mis manos estaban tan callosas que ya casi no sentía el dolor cuando me cortaba o me golpeaba. Se había vuelto normal. El sufrimiento físico se había vuelto mi cotidianidad. Pero nunca paré, nunca, ni un solo día, ni una sola hora, porque tenía un objetivo, uno solo: darle a Miguel la vida que merecía, la vida que María Elena habría querido para él. Eso duró 16 años. 16 largos años a ese ritmo infernal. 16 años despertándome en la oscuridad completa, el cuerpo adolorido, los músculos agarrotados, la espalda en llamas. 16 años durmiéndome exhausto sobre mi mesa de trabajo, un cincel todavía en la mano. 16 años ahorrando cada centavo, cada peso, cada moneda. Guardaba todo en una lata de galletas de metal que escondía bajo el colchón, porque no confiaba en los bancos que cobraban comisiones por todo. Restaurante, jamás. Ropa nueva para mí, solo cuando la vieja estaba completamente agujereada e irrecuperable. Vacaciones, la palabra no existía en mi vocabulario. Un simple helado en el parque para mí, nunca. Veía a Miguel comer el suyo con un placer que me llenaba más que cualquier postre. Pero Miguel nunca le faltó nada, nunca. Uniforme escolar siempre limpio, impecable, planchado, todo el material escolar necesario y hasta más, los mejores cuadernos, los mejores útiles, loncheras equilibradas en su mochila todos los días, tortas, chocolate, frutas, yogurt. Estudiaba en la escuela privada Instituto Cultural Tampico, una excelente institución, porque yo trabajaba para el director a cambio de una reducción sustancial en las colegiaturas. Cada sábado por la mañana iba a reparar, construir, renovar algo en la escuela. Una puerta que no cerraba bien, estantes para instalar en la biblioteca, un estrado para construir en el salón de actos. A cambio, Miguel se beneficiaba de la mejor educación posible. Tenía ropa nueva cada inicio de clases, zapatos de calidad, una bicicleta para su cumpleaños, juguetes en Navidad, no montañas de juguetes, pero siempre algo especial que realmente deseaba. Un Game Boy cuando todos sus amigos tenían uno, un balón de fútbol oficial, una consola PlayStation años después. Me privaba de todo para que él tuviera lo que necesitaba, lo que soñaba, y durante todos esos años, durante esos 16 largos años de sacrificio total, ahorraba peso por peso, billete por billete. Contaba mis ahorros todos los meses en la cocina después de que Miguel se acostaba. Sacaba la lata de metal de su escondite. Extendía los billetes sobre la mesa. Los contaba, los recontaba, y cada vez que el total aumentaba, aunque fuera muy poquito, lloraba. Lloraba suavemente, silenciosamente, de alivio, de agotamiento, de esperanza también. Lloraba pensando en María Elena, que habría estado orgullosa de mí. Lloraba pensando en el futuro que estaba construyendo para Miguel. Ese dinero olía a sudor, olía a madera recién cortada, olía a cemento húmedo, olía a renuncia absoluta, olía al amor paterno más puro que existe. Cada billete representaba horas de trabajo encarnizado.
Cada moneda representaba un sacrificio, una comida saltada, un dolor ignorado, una fatiga superada. Cuando finalmente reuní la suma necesaria, cuando conté por última vez y me di cuenta de que tenía suficiente, era el 2009, 380,000 pesos, una fortuna en esa época, el resultado de 16 años de labor ininterrumpida. El dinero valía mucho más que hoy, el poder adquisitivo era diferente. Con esa suma realmente podías comprar algo valioso. Compré un terreno en las afueras de la Ciudad de México, en el barrio de Tlalpan, que apenas comenzaba a desarrollarse. Nadie lo quería en esa época. Todos los agentes inmobiliarios me decían lo mismo. Señor Mendoza, está muy lejos del centro, muy alejado, no hay nada allá, sin comercios, sin transporte decente, nunca valdrá nada. Va a perder su dinero. Mejor invierta en un departamento en la ciudad. Pero yo veía otra cosa. Veía potencial, veía el futuro, veía los planes de urbanización de la ciudad que preveían desarrollar ese barrio. Veía la nueva línea de Metrobús que estaba en proyecto. Veía las escuelas que iban a construirse. Veía lo que los otros no veían todavía. Y tenía razón. Siempre tuve buen instinto para estas cosas. Compré un terreno de 700 metros cuadrados por 150,000 pesos. Buen precio, buena oferta, inversión inteligente. Y luego cada fin de semana sin excepción, Miguel y yo íbamos allá. Tenía 12 años cuando comenzamos. Todavía un niño, pero ya suficientemente grande para ayudar. Me ayudaba a cargar los ladrillos, a mezclar el cemento en la revolvedora que había rentado, a sostener las tablas mientras yo clavaba, a pasarme las herramientas. Trabajábamos lado a lado, padre e hijo, construyendo juntos nuestro futuro. Con mis habilidades en construcción adquiridas durante todos esos años en las obras, construí los cimientos yo mismo, cavé, vacié el concreto, levanté los muros portantes. Aprendí a colocar mortero mirando libros y observando a los albañiles profesionales en mis obras. Aprendí a instalar la plomería siguiendo planos y haciendo preguntas. Aprendí electricidad leyendo manuales y siendo extremadamente prudente. Hice todo yo mismo, absolutamente todo, excepto las partes que requerían legalmente a un profesional certificado, como la conexión al gas y la inspección eléctrica final. Mis manos, ya tan callosas después de 16 años de trabajo encarnizado, se volvieron aún más ásperas, aún más dañadas, agrietadas profundamente, endurecidas como cuero. Mis uñas siempre estaban sucias, siempre rotas, siempre negras de tierra y cemento. Mi espalda me dolía tanto que algunas noches literalmente no podía dormir. Me quedaba acostado en mi cama, los ojos abiertos, sintiendo cada vértebra gritar de dolor. Tomaba antiinflamatorios como si fueran dulces, pero a la mañana siguiente estaba de vuelta en la obra porque abandonar no era una opción. El fracaso no era una opción, pero cada ladrillo colocado era una victoria personal, cada pared que se elevaba era una promesa cumplida, cada ventana instalada era un paso más hacia nuestro sueño. Mi hijo tendría un hogar, un verdadero hogar, una verdadera casa, no un departamento estrecho en renta, no una vivienda temporal, no, una casa, su casa, nuestra casa. Me tomó 5 largos años terminar completamente, 5 años sudando bajo el sol abrasador del verano chilango, 5 años congelándome bajo la lluvia helada del invierno, 5 años mezclando cemento hasta tener los brazos en llamas, 5 años pintando las paredes con precisión maniática, 5 años lijando, barnizando, ajustando, perfeccionando cada detalle, porque esta casa debía ser perfecta. Debía durar 100 años, debía ser sólida como un búnker y bella como un palacio. Cuando finalmente nos mudamos a esa casa en junio de 2014, Miguel tenía 19 años y toda la vida por delante. Acababa de ser aceptado en el Instituto Politécnico Nacional para estudios de ingeniería. Era brillante, primero de su clase, mención honorífica en el bachillerato. Un muchacho inteligente, trabajador, respetuoso, educado, mi obra, mi orgullo, mi razón de vivir.
El día de la mudanza, cuando cruzamos el umbral de la puerta de entrada por primera vez como propietarios, Miguel me abrazó en el paso de la puerta. Me abrazó fuerte, muy fuerte, como no lo había hecho desde que era pequeño. Y dijo con la voz quebrada por la emoción, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas: «Papá, eres el hombre más fuerte que conozco, el más valiente, el más determinado. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí, nunca. Aunque pasen 100 años, aunque sea viejo, siempre recordaré todos tus sacrificios, todo lo que soportaste para darme esta vida. Te lo prometo, papá, te lo prometo solemnemente». Le creí con todo mi corazón. ¿Cómo no creerle? Tenía lágrimas en los ojos, temblaba de emoción, su voz era sincera, cada palabra parecía venir de lo más profundo de su alma. Pensé que todo había valido la pena. Cada hora de sueño perdida, cada dolor físico, cada sacrificio, todo, absolutamente todo. Porque mi hijo era feliz, mi hijo tenía un futuro, mi hijo me amaba y me respetaba. Esta historia te está llegando al corazón. En los consejos del abuelo, compartimos historias reales de vida, dignidad y justicia. Suscríbete para no perderte relatos como este que nos recuerdan el valor del sacrificio y el respeto. Qué ingenuo era. Qué ciego estaba, qué estúpido fui al creer que el amor filial era eterno e incondicional. Pagué sus estudios en el Politécnico. Vi 500 pesos al mes de colegiaturas en esa época, más la vivienda de estudiante, más los libros, más la comida, más el transporte. Total aproximadamente 12,000 pesos al mes. Una fortuna. Pero seguía trabajando, seguía aceptando todas las obras que me proponían. Aceptaba turnos nocturnos particularmente bien pagados. Me mataba trabajando, pero Miguel tenía la mejor educación posible. Era todo lo que importaba. Miguel obtuvo su título de ingeniero en junio de 2019 con mención honorífica. Una vez más, lloré de orgullo en la asamblea durante la ceremonia de graduación. Mi hijo, mi niño pequeño, ingeniero. Un verdadero oficio, un bello futuro. Encontró un excelente empleo 3 semanas después de su graduación en Petróleos Mexicanos, la gran empresa petrolera nacional. Ganaba 45,000 pesos al mes desde el principio. Una muy buena situación. Comenzó a ganar bien su vida, a tener dinero ahorrado, a poder comprarse lo que quisiera. Y yo seguí viviendo en esta casa que había construido, la casa que llevaba mi sudor en cada rincón, mi historia en cada pared, mi alma en cada piedra. Esta casa que hoy, 10 años más tarde, efectivamente vale su peso en oro, porque el barrio de Tlalpan se desarrolló exactamente como lo había previsto. Los comercios llegaron, el transporte mejoró, el metrobús se construyó, las escuelas abrieron, el valor inmobiliario explotó. Mi terreno que valía 15 o 50,000 pesos ahora vale 1,400,000. La casa completa vale fácilmente 2,5 millones de pesos, según las estimaciones de los agentes inmobiliarios que me buscan regularmente. Y fue de esta casa que construí ladrillo por ladrillo con mis manos, que mi hijo acababa de echarme. Mi propio hijo, el muchacho por quien lo había sacrificado todo, por quien había renunciado a todo, por quien había sufrido durante años. Me había echado de mi hogar, de mi casa, de mi obra, de mi vida. Es curioso cómo la vida nos enseña las lecciones más duras de la manera más cruel, ¿no es cierto? Uno piensa que el amor paterno es suficiente. Uno piensa que los sacrificios serán reconocidos, apreciados, honrados. Uno piensa que darlo todo crea gratitud eterna. ¡Qué error monumental! ¡Qué ingenuidad patética! Pero Miguel no sabía todavía una sola cosa que había guardado en silencio durante todos estos años, una información crucial que nunca había compartido con nadie. Esta casa tenía un secreto cuidadosamente guardado, jurídicamente blindado, notarialmente registrado, un secreto que iba a cambiarlo todo en los próximos días. Un secreto que iba a transformar su victoria aparente en pesadilla total. Y muy pronto, en algunos días apenas, iban a descubrirlo de la manera más brutal y humillante posible. Vanessa entró en nuestras vidas un sábado de julio de 2021, un sábado ardiente donde el termómetro marcaba 37 grados a la sombra. Recuerdo exactamente la ropa que llevaba ese día.
vestido brillante color coral que moldeaba sus formas como una segunda piel, tacones de aguja demasiado altos para una simple parrillada familiar relajada en el jardín. Al menos 12 centímetros. ¿Cómo podía caminar con eso? Un perfume tan fuerte, tan penetrante, tan químico que podías olerlo desde lejos. A 5 metros antes de que llegara, ya sabías que se acercaba. Una nube de perfume a 800 pesos el frasco que agredía las narices. Miguel la había conocido en un evento de empresa organizado por Pemex 4 meses antes. Una gala de fin de año donde todos los empleados y sus parejas estaban invitados. Regresó esa noche cerca de medianoche con ojos brillantes como estrellas, hablando sin parar, incapaz de callarse, sobreexcitado como un adolescente. Papá, papá, conocí a una mujer increíble esta noche. Absolutamente increíble. Es inteligente, ¿sabes? Realmente inteligente. Trabaja en marketing de lujo. Y bella, papá. Tan bella que todos los hombres la miraban. Y talentosa. Habla 4 idiomas con fluidez. 4. Español, inglés, francés, italiano. Ha viajado por todo el mundo. París, Milán, Nueva York, Tokio. Tiene una vida fascinante. Y me escogió a mí. ¿Te das cuenta? Entre todos esos hombres, me eligió a mí para platicar toda la noche. Sonreí escuchando a mi hijo soltar su entusiasmo. Por supuesto que sonreí. Estaba feliz por él. Mi hijo estaba enamorado. ¡Qué cosa tan bella! ¿Qué padre no quiere ver a su hijo enamorarse, descubrir las mariposas en el estómago, conocer esa euforia magnífica de los inicios? Es maravilloso, Miguel, de verdad. Me da gusto por ti. La invité a cenar el próximo sábado. Aceptó. Papá, te va a encantar. Estoy seguro. Es perfecta, absolutamente perfecta. Perfecta. Esa palabra ya resonaba como una advertencia en mi cabeza. Las personas perfectas no existen. Las personas que parecen perfectas siempre ocultan algo. Pero no dije nada. No quería arruinar su felicidad. No quería ser el padre aguafiestas que advierte contra todo y cualquiera. Cuando vino a cenar por primera vez ese sábado de julio, trajo una botella de vino excepcionalmente cara. Un tequila Don Julio 1942 a 4.500 pesos la botella. Lo supe porque verifiqué el precio en línea más tarde. ¿Quién trae una botella de 4.500 pesos para una primera cena en casa de los padres de su nuevo novio? Alguien que quiere impresionar, alguien que quiere comprar tu buena voluntad, alguien que está jugando un papel. Y tenía una sonrisa. Dios mío, qué sonrisa. Radiante, deslumbrante, perfecta. Demasiado perfecta. Dientes de una blancura irreal, probablemente blanqueados profesionalmente cada 6 semanas. Labios carnosos, brillantes, rojos, una sonrisa que debía costar una fortuna en cuidados dentales y productos cosméticos. Una sonrisa aún más cara que el tequila. Una sonrisa calculada, estudiada, trabajada frente al espejo durante horas. Me dio un beso en la mejilla en la puerta. Se inclinó hacia mí con una gracia exagerada. Rozó mi mejilla con sus labios, sin realmente tocar mi piel. Me llamó Papá Roberto con esa voz excesivamente dulce, casi empalagosa. Esa voz de niña mimada que pide un dulce. Papá Roberto. Qué placer conocerlo. Por fin. Miguel me ha hablado tanto de usted. Roberto por aquí, Roberto por allá. Su padre es esto, su padre es aquello. Debe ser un hombre absolutamente maravilloso, excepcional incluso, para haber criado a un hijo tan extraordinario como Miguel. De verdad es raro hoy en día, ¿sabe? Los buenos padres, los verdaderos padres, los padres presentes y amorosos. Usted es un tesoro, un verdadero tesoro. Quería creerlo, lo juro sobre la tumba de María Elena. Quería creer en esa sinceridad aparente. Quería creer que esta mujer estaba realmente conmovida, realmente impresionada, realmente admirativa. Pero había algo indefinible, algo que no podía nombrar precisamente, pero que sentía intuitivamente. Una nota falsa en la melodía, una disonancia sutil. Algo en sus ojos que no correspondía a sus palabras. Era como cuando ves un animal magnífico en la naturaleza, un zorro rojo de pelaje flamante, magnífico a la vista, fascinante, pero te das cuenta de que calcula cada movimiento, que estudia el terreno, que mide las distancias, que planifica su ataque o su huida,
que siempre está constantemente en modo supervivencia y estrategia, nunca realmente relajado, nunca realmente auténtico, siempre en representación. Durante la cena que había preparado con cuidado, unos chiles rellenos de picadillo con nogada, arroz a la mexicana, frijoles refritos de la olla, ensalada verde del jardín, ella elogió absolutamente todo. «Oh, papá Roberto, está delicioso, absolutamente divino. Cocina como un chef profesional. De verdad, rara vez he comido unos chiles en nogada tan bien preparados y perfectamente sazonados. ¿Y esta nogada, de dónde es? ¿La hace usted mismo?» «Sí, con nuez de Castilla fresca. La compro en el mercado de Coyoacán». «¿Del mercado? ¡Qué encantador! ¡Qué auténtico!» Ya no se ve eso hoy en día. Y la casa, esta magnífica casa, es absolutamente encantadora, llena de carácter, llena de alma. Sus ojos recorrían las habitaciones mientras hablaba. Tiene un aire muy vintage. Sí, eso es, vintage auténtico, retro. Vintage. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Vintage. No lo había dicho con afecto o nostalgia. Lo había dicho como alguien que identifica algo anticuado, pasado de moda, caducado. Algo que pertenece al pasado y debería quedarse ahí, vintage, como un mueble viejo que encuentras en el ático y que tiras o revendes por 3 pesos. Pero tal vez me equivocaba. Tal vez era demasiado desconfiado, demasiado protector, demasiado paranoico. Tal vez veía problemas donde no los había. Después de todo, Miguel era adulto ahora. Tenía 27 años, era ingeniero, ganaba bien su vida. Era capaz de elegir a su pareja. ¿Quién era yo para juzgar, para criticar, para dudar? Noté cómo tocaba los objetos en la sala mientras hablaba. Sus dedos de uñas perfectamente arregladas acariciaban el sofá color vino, se deslizaban sobre el aparador antiguo de encino macizo que había restaurado yo mismo. Acariciaban las cortinas de terciopelo que había elegido con tanto cuidado porque a María Elena le encantaba el terciopelo. Tocaba todo, evaluaba todo, tasaba todo, como un tasador en una subasta, como alguien que hace un inventario detallado antes de una adquisición, como un depredador que marca su territorio. ¡Qué casa realmente encantadora, querido papá Roberto! Sonrió con todos sus dientes blancos deslumbrantes. Tiene realmente un encanto único. Ya no construyen así hoy en día. Es una lástima. Todo es tan moderno y frío ahora. Aquí es cálido, acogedor, familiar. Hizo una pausa, sus ojos escrutando aún los menores rincones. Por supuesto, algunas pequeñas modernizaciones no le harían daño, pero la base es excelente, realmente excelente, mucho potencial. Otra palabra que me heló la sangre, potencial, como si mi casa no estuviera ya completa, ya perfecta tal como estaba. Como si necesitara ser transformada, mejorada, modernizada, como si mi trabajo de 20 años fuera solo un borrador que había que corregir. Miguel no notaba nada, absolutamente nada. Estaba completamente, totalmente, patéticamente a la deriva en su océano de amor, ciego, sordo, inconsciente. Miraba a Vanessa como si fuera la octava maravilla del mundo, como si el sol brillara únicamente para ella, como si el universo entero girara alrededor de esta mujer. Bebía sus palabras, se reía de todos sus chistes, incluso los menos graciosos. Anticipaba sus menores necesidades. ¿Quieres más agua, mi amor? ¿Tienes frío, mi cielo? Voy a buscar tu chal. ¿Estás cansada, mi vida? Podemos irnos cuando quieras. Era patético. Realmente patético ver a mi hijo tan inteligente, tan brillante, tan educado, transformado en perrito obediente. 6 meses después, una fría mañana de enero de 2022, Miguel vino a mi habitación a las 7 de la mañana, me despertó con un café, se sentó al borde de mi cama y anunció la noticia con una sonrisa de oreja a oreja. «Papá, me voy a casarme con Vanessa. Es la mujer de mi vida, mi alma gemela, mi mitad. Nunca he estado tan seguro de algo. No quiero pasar el resto de mi vida con ella». Mi corazón se hundió, literalmente se hundió en mi pecho como un barco que hace agua. Sentí un peso enorme caer sobre mí, una premonición terrible, un presentimiento negro. ¿Pero qué podía decir? No, no te cases con ella.
no confío en ella. ¿Qué padre dice eso a su hijo adulto sin prueba concreta, solo por una intuición, un feeling, un malestar difuso? Entonces tragué saliva, me tragué mis dudas, ahogué mis temores y abracé a mi hijo sonriendo lo mejor que pude. Si eres feliz, Miguel, entonces yo soy feliz. Es todo lo que importa para mí. Tu felicidad, siempre. Tu felicidad antes que todo. Gracias, papá. Gracias por entender. Gracias por apoyarme. Vas a ver, Vanessa va a ser una hija maravillosa para ti. Ya te adora. No para de decir cuán maravilloso eres, cuánta suerte tiene de entrar a nuestra familia. Me adora. Qué mentira, qué manipulación. Pero no dije nada. Sonreí, asentí con la cabeza. Jugué mi papel de padre comprensivo y solidario. La boda fue en abril, un sábado soleado, grande, lujosa, ostentosa, llena de gente que no conocía. 180 invitados, de los cuales conocía tal vez 15 personas. Todos los demás eran amigos y colegas de Vanessa, su gran familia extendida, sus relaciones profesionales. Vanessa quería absolutamente todo perfecto. La palabra compromiso no existía en su vocabulario. Quería la boda de princesa que había soñado desde que tenía 5 años, un banquete prestigioso a $1.200 por persona. No de cientos. No $1.200 mínimo, porque quería camarones en entrada y arrachera importada como plato principal. Una decoración floral con flores importadas de Colombia, Ecuador, Holanda, rosas de jardín inglesas, peonías fuera de temporada, orquídeas raras. Total, $80.000 solo por las flores que iban a morir 3 días después. Un grupo de mariachi en vivo con 8 músicos profesionales. $95.000 por 4 horas de música. Un fotógrafo y videógrafo profesional premiado internacionalmente. Un vestido de novia a medida de un diseñador de Polanco. $50.000 por un vestido que usaría solo una vez en su vida. El total ascendía a $50.000. $20.000 por un solo día, por una sola fiesta, por algunas horas de celebración. El equivalente a 2 años de mi salario cuando era joven. El equivalente a lo que algunas familias ganan en 3 años. Miguel vino a verme 3 semanas antes de la boda. Visiblemente incómodo, incapaz de mirarme a los ojos, miraba el piso, se retorcía las manos, sudaba a pesar del fresco de marzo. Papá, sé que es mucho dinero, realmente mucho, sé que es excesivo, pero Vanessa suspiró profundamente. Vanessa siempre ha soñado con esta boda desde su infancia. Es su día más importante. Quiere que todo sea perfecto, memorable. Y yo quiero hacerla feliz. Es mi papel de futuro esposo, ¿no? Realizar sus sueños. ¿Cuánto necesitas?, pregunté con calma, aunque mi corazón ya latía con fuerza. Tragó saliva con dificultad. Su nuez de Adán hizo un movimiento visible. $20.000 en total. Su voz era apenas audible. He logrado ahorrar $460.000 con mis bonos y ahorros de los últimos 3 años, pero me faltan $60.000. Finalmente levantó los ojos hacia mí, ojos llenos de esperanza y vergüenza mezcladas. Sé que es enorme. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. ¿Pero podrías ayudarme? Por favor, te lo pagaré. Prometido, cada mes te haré una transferencia regular hasta el último peso. A la mañana siguiente estaba en el banco Banamex de la Plaza Coyoacán desde la apertura a las 9 de la mañana. Retiré $60.000 de mis ahorros, mi colchón de seguridad, mi cojín financiero, el dinero que guardaba preciosamente para emergencias médicas, para mi vejez, para los días de lluvia que vendrían inevitablemente. Mi red de seguridad que me había tomado 10 años reconstituir después de haber gastado todo en la construcción de la casa. Regresé a casa con el sobre Kraft lleno de billetes de 500 y $1,000. Se lo di a Miguel, que me esperaba ansiosamente en la sala. Toma, hijo. Papá, su voz temblaba. Quiero verte feliz, Miguel. Es todo lo que importa. Tu felicidad es lo único que siempre ha importado. Me abrazó llorando como un niño. Papá, te voy a pagar, te lo juro, te lo prometo solemnemente. Cada mes, sin falta. Puedes contar conmigo. Nunca me pagó. Ni un solo peso, ni un solo centavo. Ni una sola vez mencionó el tema, como si esos $60.000 nunca hubieran existido, como si se los debiera,
como si fuera normal que un padre financiara la boda extravagante de su hijo adulto que ganaba 4 veces más que él. Pero era por su felicidad, ¿no? Por el día más bello de su vida. ¿Qué es el dinero comparado con la sonrisa de tu hijo? ¡Qué pendejada! ¡Qué estupidez monumental! ¡Qué ingenuidad patética de mi parte! En la boda, Vanessa estaba efectivamente radiante, deslumbrante incluso, una verdadera princesa de cuento de hadas, vestido en encaje francés con una cola de 4 metros que necesitaba 2 damas de honor para cargarla, velo sembrado de miles de perlas Swarovski cosidas a mano, maquillaje profesional impecable realizado por un maquillador famoso venido especialmente de Polanco, peinado elaborado con extensiones de cabello natural y flores frescas entrelazadas, joyas de diamantes prestadas por su abuela. Brillaba literalmente, brillaba bajo las luces como un árbol de Navidad. Yo, en mi traje azul marino simple comprado en Liverpool, en rebaja por 3.500 pesos, mi primer traje nuevo en 15 años, me senté en la segunda fila de la iglesia de San Juan Bautista. Segunda fila, no primera. La primera fila estaba reservada para los padres de Vanessa. Aparentemente, en su tradición familiar, los padres de la novia tenían el lugar de honor. Entonces me senté atrás, discretamente, humildemente. Vi a mi hijo casarse con esta mujer. Vi a Miguel decir sí con una convicción absoluta, una certeza inquebrantable. Vi a Vanessa decir sí con una sonrisa triunfante que me heló la sangre, y sequé discretamente algunas lágrimas que corrían a pesar de mí. No lloraba de alegría, no, lloraba de miedo, de premonición, de tristeza anticipada. Lloraba porque sabía en lo más profundo de mi ser que esta boda era un error monumental, que esta mujer iba a destruir a mi hijo, que iba a destruir nuestra relación, que iba a destruir todo. ¿Pero qué podía hacer? Nada, absolutamente nada. Solo ver el tren dirigirse hacia el muro y esperar estar equivocado. Spoiler, no me equivocaba, para nada. Incluso había subestimado la magnitud del desastre por venir. Los primeros meses después de la boda fueron relativamente tranquilos, engañosamente tranquilos. La calma antes de la tormenta, el silencio antes del huracán, vivían conmigo en la casa. Era lógico, ¿no? La casa tenía 4 habitaciones, suficiente espacio de sobra. Miguel había vivido aquí desde su nacimiento. ¿Por qué mudarse? ¿Por qué pagar renta en otro lugar cuando teníamos toda la comodidad aquí? Económicamente no tenía ningún sentido irse. Vanessa era educada durante esos primeros meses, casi agradable incluso. Ayudaba ocasionalmente con las tareas domésticas. No regularmente, no realmente, pero aparentaba. Cargaba a veces el lavavajillas, doblaba a veces la ropa, pasaba a veces la aspiradora en su habitación, y me elogiaba. Papá Roberto, este mole está absolutamente delicioso. Papá Roberto, ha hecho un trabajo magnífico en el jardín. Papá Roberto, gracias por recibirnos en su casa. Es realmente generoso. Pensaba que tal vez, solo tal vez, la había juzgado mal. Que tal vez era realmente una buena persona. Que tal vez mis temores eran infundados, mis dudas injustificadas, mis preocupaciones exageradas. Que tal vez era solo un viejo paranoico desconfiado de toda mujer que se acercara a su hijo. Entonces, lentamente, progresivamente, insidiosamente, las cosas comenzaron a cambiar. Tan lentamente que no lo noté realmente al principio, como agua que se calienta grado por grado. No notas cuando pasa de 23 a 24 grados, ni de 24 a 25, pero de repente te das cuenta de que el agua hierve y te estás cocinando vivo. Primero hubo los comentarios sutiles, esas pequeñas púas disimuladas como sugerencias amigables. Papá Roberto, ¿no cree que este mantel está un poco gastado? Se ve realmente usado. Podría tal vez reemplazarlo. Hay manteles tan bonitos modernos en Palacio de Hierro, no muy caros. Estas plantas en la terraza dan un aspecto un poco desordenado, ¿no cree? Un poco abarrotado, muy cargado. Menos es más, como se dice en diseño. Podría tal vez quitar algunas para crear un espacio más limpio, más zen. Luego vinieron las sugerencias más directas, las peticiones formuladas como evidencias absolutas. Miguel, cariño, realmente debemos modernizar esta casa. Absolutamente. Está tan anticuada, tan noventera.
Tus clientes vienen a veces aquí para reuniones de trabajo en casa, ¿no? Debemos presentar una imagen más profesional, más contemporánea, más acorde con tu estatus de ingeniero senior. Sentí cada palabra como un pequeño corte invisible pero terriblemente doloroso, como cortes de navaja que no sangran inmediatamente pero duelen más tarde, mucho más. Mi casa estaba anticuada, mi casa que había construido con amor, mi casa que reflejaba mis gustos, mi historia, mi alma, anticuada, no suficientemente buena, indigna del estatus de mi hijo. Y luego, un domingo por la mañana de septiembre de 2022, 6 meses después de la boda, escuché una conversación que nunca debí escuchar. Una conversación que me abrió los ojos brutalmente. Estaban en su habitación, la puerta estaba entreabierta, pasaba por el pasillo con una canasta de ropa limpia que acababa de planchar. Su ropa que yo lavaba, planchaba, doblaba gratuitamente porque era amable, porque quería ayudar. La voz de Vanessa sonaba irritada, molesta, exasperada. Miguel, esta casa parece un museo polvoriento, un museo de muebles viejos, sin gracia y sin ningún estilo. Decoración completamente anticuada de los 90. Ese sofá color vino horrible. ¿Cómo puedes soportar vivir así en este decorado deprimente? Me congelé en el pasillo, completamente congelado como una estatua. Mi corazón dejó de latir durante un segundo. Sostenía la canasta de ropa limpia, todavía caliente de la secadora, recién sacada del tendedero donde había secado al sol. Su ropa que acababa de pasar 2 horas planchando meticulosamente. Miguel rió. Rió, mi hijo rió. No una risa alegre, una risa incómoda, avergonzada, cómplice. Ay, mi amor, a mi padre le encantan estas cosas viejas anticuadas. Ya sabes cómo son las personas de su generación. Se apegan sentimentalmente a objetos que ya no tienen ningún valor. Tienen valor sentimental para él. Es todo lo que les importa, los recuerdos, el pasado y todo eso. El valor sentimental no paga las cuentas, Miguel. La voz de Vanessa era cortante como una navaja, y ciertamente no impresiona a nadie. Tus colegas, tus superiores, tus clientes potenciales que vienen aquí, ¿qué piensan cuando ven este interior completamente anticuado? Piensan que no tienes gusto, ningún sentido estético. ¿Qué dice eso de ti profesionalmente? Sentí mi pecho apretarse dolorosamente, como si una mano invisible comprimiera mi corazón, pero no me moví. No dije nada. Me quedé ahí, paralizado, escuchando a mi nuera demoler sistemáticamente todo lo que había creado y a mi hijo asentir pasivamente. Continué hasta mi habitación como un zombi. Cerré la puerta silenciosamente. Me senté al borde de mi cama. Miré alrededor. Cada objeto en esta habitación, en esta casa, tenía una historia. La cama de encino macizo que había construido con mis propias manos para nuestro 10º aniversario de matrimonio. La cómoda que María Elena y yo habíamos comprado en un tianguis y restaurado juntos durante 3 fines de semana. Las cortinas que había elegido porque eran exactamente del color favorito de María Elena. La alfombra que habíamos traído de nuestro único viaje a Oaxaca, pero para Vanessa solo eran cosas viejas anticuadas sin valor. Basura estorbosa, obstáculos a su proyecto de transformación total. Fue en ese momento preciso que entendí una verdad terrible, irrefutable, devastadora. Vanessa no había entrado en nuestras vidas por amor a mi hijo. Había entrado por pura ambición, por cálculo frío, por estrategia deliberada. Quería algo, y ese algo era esta casa, mi obra, mi legado. Pero eso era solo el comienzo de mi pesadilla, el puro comienzo, porque lo que seguiría sería 1000 veces peor. La transformación de la casa comenzó 3 meses después de esa conversación que había sorprendido, octubre de 2022. Pero no fue brutal. Oh no, no fue una demolición repentina y violenta. Fue mucho más insidioso que eso. Fue como un veneno lento, metódico, que mata poco a poco, célula por célula, sin que te des cuenta realmente hasta que es demasiado tarde. Hasta que te das cuenta de que ya estás muerto por dentro. Primero fue el sofá, mi sofá color vino, ese magnífico sofá de terciopelo color vino tinto que había comprado en 2011 de un tapicero artesanal de la Condesa, pagado en 12 meses sin intereses, 24,000 pesos en total.
Recuerdo perfectamente el día que llegó. Era un sábado por la tarde soleado de junio. El repartidor y yo lo habíamos subido con dificultad por las escaleras. Era pesado, macizo, sólido, calidad verdadera, no esa basura de Ikea que se desmorona después de 2 años. Miguel, que tenía 23 años en ese entonces, me había ayudado a desembalarlo. Habíamos reído quitando el plástico protector. Lo habíamos posicionado juntos en la sala, probando diferentes ángulos, diferentes posiciones, hasta encontrar el lugar perfecto. «Es magnífico, papá». Había sonreído sentándose en él por primera vez. Tan cómodo, se adapta perfectamente a la habitación. El color es elegante, realmente elegante. Le da carácter a la sala. Nos habíamos sentado los dos esa noche. Vimos una película juntos, compartimos una pizza, bromeamos, uno de nuestros últimos bellos momentos padre e hijo antes de que todo cambiara. Ese sofá tenía historia, cada cojín contenía recuerdos. Las noches viendo las noticias, cansado después de un día de trabajo, hundiéndome en sus cojines suaves. Los domingos por la tarde cuando Miguel se acostaba con la cabeza en mis rodillas, cuando tenía migraña o simplemente necesitaba consuelo. Las noches de cine donde nos acurrucábamos los dos con palomitas caseras, los momentos de lectura tranquila con un buen libro y una taza de té. Miles de horas de vida vividas en ese sofá. Un sábado por la mañana de octubre, regresé del mercado de Coyoacán, donde iba todos los sábados desde hacía 20 años a comprar mis frutas, verduras, queso, carne con los mismos comerciantes que me conocían por mi nombre. Eran las 10:30. Tenía mis 2 bolsas de compras llenas de productos frescos, jitomates bien maduros, calabacitas, berenjenas, un pollo de rancho, buen queso Oaxaca que olía divinamente fuerte. Entré a la sala y simplemente ya no estaba, desaparecido, evaporado. En su lugar reinaba un sofá blanco, inmaculado, minimalista, moderno, escandinavo, líneas rectas y frías, ninguna curva, ninguna suavidad. Parecía un sofá de sala de espera de dentista o de despachos de arquitectos ultramodernos. Frío, impersonal, incómodo con solo mirarlo. El tipo de sofá en el que no puedes realmente relajarte, en el que debes sentarte derecho, correctamente, sin jamás desparramarte. ¿Dónde está el sofá? Mi voz salió temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Mi sofá, el que estaba aquí esta mañana cuando me fui. Vanessa estaba sentada en el sillón cerca de la ventana, deslizando en su iPhone último modelo, uñas rojo vivo deslizándose perezosamente sobre la pantalla táctil. Ni siquiera se dignó a levantar los ojos, ni siquiera una mirada, como si fuera invisible, como si fuera un fantasma. A eso lo dimos al cuñado de mi prima Sandrine. Lo necesitaba para su sótano acondicionado. Estaba tan contento de recuperarlo gratis. Continuó deslizando, siempre sin mirarme. Era demasiado viejo de todas formas, completamente anticuado, cursi incluso. Este color vino, francamente, nos creíamos en los 90. Este es mucho mejor, más moderno, más elegante, más contemporáneo. La casa por fin puede respirar, como si mi sofá estuviera sofocando la casa, como si yo estuviera sofocando mi propia casa con mis gustos, mis elecciones, mi misma existencia. Miguel entró en ese momento preciso, cargando varias bolsas de compras del supermercado Soriana, marcas caras que nunca compraba, productos orgánicos carísimos, agua mineral embotellada cuando teníamos buena agua del grifo. ¿Te gusta, papá? Sonrió como si fuera lo más normal del mundo. Vanessa lo escogió. Está muy de diseño, ¿no? Muy moderno, muy limpio. Realmente cambia el ambiente de la habitación. Quería gritar. Quería chillar con todas mis fuerzas. Quería decir que ese sofá tenía una historia, que lo había pagado con mi dinero duramente ganado, que cada noche me sentaba en él pensando en María Elena, que era el lugar donde Miguel venía a refugiarse cuando me necesitaba. Quería decirles que no se tiran los recuerdos de las personas sin pedirles su opinión, que no se roban los objetos de otros para regalarlos como si fueran basura sin valor. Pero ¿qué salió de mi boca? Sí, está bonito, una mentira patética, cobarde, miserable, porque tenía miedo de crear un conflicto,
miedo de decepcionar a mi hijo, miedo de perder la única familia que me quedaba. Entonces mentí, sonreí, asentí como un idiota, como un débil. Ese sofá era frío, tan frío, no solo físicamente, aunque el cuero blanco sintético era efectivamente helado al tacto. No, era frío emocionalmente, sin alma, sin historia, sin vida. Nunca más me senté realmente cómodamente en él. Me posaba del borde cuando estaba obligado, pero nunca me sentí en casa. La semana siguiente fue el turno de mi taller de carpintería, mi santuario, mi refugio, mi espacio sagrado. Había transformado la habitación más pequeña de la casa, la de 8 metros cuadrados en el segundo piso, en un pequeño taller personal. Mis herramientas cuidadosamente organizadas y clasificadas por función en un panel perforado que había instalado en la pared. Mis serruchos, mis cepillos, mis formones, mis martillos, mis desarmadores, todos en su lugar. Regresé de una cita médica con mi cardiólogo, control de rutina anual, cerca de las 3 de la tarde un miércoles. La puerta de mi taller estaba cerrada con llave, bloqueada desde el exterior con un candado completamente nuevo que nunca había visto. Un gran candado de acero cromado que brillaba al sol. Toqué la puerta. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien? ¿Por qué esta puerta está cerrada? Silencio. Luego pasos en la escalera. Vanessa apareció, subiendo los escalones con sus eternos tacones que repiqueteaban. Clac, 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 clac. Tenía una llave en la mano. La llave del candado. Mi candado en mi puerta en mi casa. Abrió con una sonrisa. Esa sonrisa falsamente inocente que siempre escondía algo malo. Ah, papá Roberto, olvidé avisarle. Disculpe, de verdad. Es que verá, vamos a transformar esta habitación en vestidor para Miguel y para mí, un verdadero vestidor digno de ese nombre con estantes hechos a medida, cajones, espejos, buena iluminación. ¿Entiende? Nuestra ropa está esparcida por toda nuestra habitación actualmente. Es un caos total. Realmente nos falta espacio de almacenamiento. Ya contacté a un carpintero profesional. Viene a tomar medidas el próximo lunes. Los trabajos comienzan en 2 semanas. Mi corazón se heló. Mis manos comenzaron a temblar. Y mis cosas, mis herramientas, mis proyectos en curso. Oh, no se preocupe para nada. Sonrió aún más ampliamente como si me anunciara buenas noticias. Ya hice que todo fuera guardado adecuadamente por una empresa de mudanzas. Todo está en la bodega que Miguel rentó cerca de su trabajo, la de Viaducto, ¿sabe? El almacén Storage Plus, bodega número 247. Todo está ahí, bien guardado, bien protegido, seguro. Podrá acceder cuando quiera. Bodega, mis recuerdos, mi trabajo, mi identidad, mi razón de vivir, encerrados en una caja de metal de 3 metros por 3 en una zona industrial gris de Iztapalapa. Accesible únicamente en carro a 25 minutos de camino, con código de acceso, horarios de apertura restringidos, cuota de renta mensual de 1,800 pesos. Nunca más trabajé la madera después de eso. Nunca más. Los proyectos en curso quedaron inacabados en la bodega 247 en Viaducto. La estantería para la biblioteca municipal nunca se terminó. El cofre de juguetes para el bebé Rodríguez nunca se acabó. La mesa de centro de encino macizo quedó medio tallada, congelada en el tiempo como mi felicidad. Luego fueron las plantas, mi jardín, mi orgullo, mi obra de 15 años de paciencia y amor. Había cultivado cada planta con cuidado meticuloso, atención de todos los instantes. Los rosales trepadores que había plantado cuando Miguel tenía 12 años, ahora magníficos con rosas rojas profundas que perfumaban todo el jardín en junio. 17 plantas en total, variedades antiguas, Pierre de Ronsard, New Dawn, Madame Alfred Carrier, las bugambilias que venían de esquejes dados por mi vecino y amigo el señor Ramírez antes de su muerte hace 5 años. Me las había dado en su lecho de muerte en el hospital. Roberto, amigo mío, quiero que tomes mis bugambilias, plántalas en tu jardín, así una parte de mí seguirá floreciendo en tu casa. Había llorado al plantarlas. Cada verano cuando florecían magníficamente moradas y fucsias, pensaba en mi viejo amigo, me sentaba junto a ellas, les hablaba a veces. Buenos días, señor Ramírez,
Ve cómo sus bugambilias están hermosas este año, las hortensias azules que bordeaban el camino, las lavandas que perfumaban, el jazmín estrellado que trepaba a lo largo de la pérgola, las dalias multicolores. 15 años de jardinería, 15 años de amor, 15 años de vida. Regresé del mercado un sábado por la mañana de noviembre. Hacía frío. Las primeras heladas estaban anunciadas. Había comprado paja para proteger mis rosales para el invierno, como lo hacía religiosamente cada año desde hacía 15 años. Todo había sido arrancado. Todo, absolutamente todo. Ni un solo rosal, ni una sola bugambilia, ni una sola lavanda, nada, solo tierra desnuda removida, pisoteada, hoyos abiertos donde vivían mis plantas, raíces cortadas que todavía sobresalían del suelo como cadáveres mutilados. En su lugar, piedras decorativas blancas, cantos rodados blancos y grises dispuestos en patrón geométrico perfecto. Líneas rectas, ángulos de 90 grados, suculentas plantadas en macetas de concreto cúbicas dispuestas simétricamente, fríamente, artificialmente. Mi jardín vivo, colorido, perfumado, caóticamente bello, había sido transformado en exposición de diseño minimalista, muerto, estéril, sin alma. Me quedé parado frente a esta desolación, la paja inútil en las manos, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Era como si me hubieran arrancado una parte de mi cuerpo, como si me hubieran amputado. Mis piernas ya no me sostenían. Tuve que sentarme en los escalones de la terraza para no caer. Vanessa salió de la casa, café en mano, sonrisa satisfecha en los labios. «Ah, ya vio, está magnífico, ¿no? Mucho más limpio, más puro, más moderno, más de diseño». Hizo un gesto amplio con su mano arreglada. Antes estaba tan desordenado, abarrotado, demasiados colores, demasiadas plantas, se veía realmente descuidado, daba una impresión de abandono. Ahora está estructurado, organizado, contemporáneo, los vecinos van a estar impresionados. Mis plantas, mi voz era apenas un murmullo, mis rosales, las bugambilias del señor Ramírez, 15 años de trabajo. Oh, no sea tan dramático, Roberto rió. Solo eran malezas invasivas, ocupaban demasiado espacio, demasiado mantenimiento, demasiado trabajo. Ahora es fácil de mantener. Algunos barridos de vez en cuando para quitar las hojas muertas. Es todo, práctico, funcional, inteligente. La jardinería está tan pasada de moda. Ahora es el minimalismo. Menos es más. Malezas. Mis rosales antiguos eran malezas. Las bugambilias de mi amigo muerto eran malezas. 15 años de mi vida eran malezas para arrancar y tirar. Pero lo peor de todo, lo que me rompió definitivamente, lo que cruzó la línea roja absoluta, fue la desaparición de la guitarra de María Elena. La guitarra de María Elena, una magnífica guitarra acústica Yamaha que había comprado con su primer sueldo de enfermera a los 23 años. La adoraba. Tocaba todos los domingos por la tarde. Se sentaba en la sala, Miguel bebé en su regazo, y cantaba canciones suaves, canciones de cuna, clásicos mexicanos, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Agustín Lara. Su voz no era profesional, pero era cálida, sincera, llena de amor. Después de su muerte, había guardado esta guitarra como una reliquia sagrada. No sabía tocarla yo mismo, nunca había aprendido. Pero la guardaba en su estuche original, bien protegida, en el armario de la sala. A veces, tarde por la noche, cuando la soledad se volvía insoportable, cuando los recuerdos me sumergían, abría el estuche, miraba la guitarra, tocaba suavemente las cuerdas que producían notas discordantes, sentía el olor de la madera envejecida, del barniz antiguo, y durante algunos minutos me sentía cerca de ella, la imaginaba sentada ahí, guitarra en las rodillas, sonriendo, cantando, y eso me daba la fuerza para continuar un día más. Era todo lo que me quedaba de ella físicamente, su último rastro material, su último aliento capturado en ese objeto. Un día de diciembre, abrí el armario para verla. El estuche ya no estaba. Desaparecido, esfumado, Vanessa, llamé con voz ya temblorosa porque ya sabía, ¿dónde está la guitarra?
La guitarra de María Elena. Estaba en la cocina preparando su smoothie verde diario en la licuadora de 6,000 pesos que se había comprado. El ruido de la licuadora era ensordecedor. Apagó el aparato. Eso. La doné a una asociación de beneficencia que colecta instrumentos musicales para niños desfavorecidos. La Isla de los Instrumentos, creo. Estaban encantados. Aparentemente estas viejas guitarras Yamaha tienen buena reputación. Un niño va a poder aprender música gracias a ella. Es hermoso, ¿no? Mucho mejor que quedarse ahí juntando polvo sin servir a nadie. El mundo se detuvo, completamente se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Mis pulmones se vaciaron de aire. No tenías derecho, mi voz temblaba de rabia, de dolor, de desesperación. No tenías absolutamente ningún derecho de tocar eso. Era la guitarra de María Elena, de mi esposa, de la madre de Miguel. Era sagrado. Encogió los hombros, literalmente encogió los hombros, como si fuera un detalle insignificante. Roberto, francamente, era solo una guitarra vieja polvorienta que ocupaba espacio inútilmente. Ocupaba un lugar precioso en el armario. Y usted ni siquiera toca. ¿Para qué sirve guardar un instrumento que nunca se usa? Es absurdo, es desperdicio de espacio. Ahora alguien va a realmente usarla. Es lógico, es racional. Era todo lo que me quedaba de ella. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. Ya no las retenía. Ya no podía, todo. Pare con su melodrama, por favor. Alzó los ojos con exasperación. Es solo un objeto material. María Elena no está en una guitarra. Los recuerdos están en su cabeza, en su corazón, no en objetos estorbosos. Debe aprender a soltar, a vivir en el presente, no en el pasado. Es malsano aferrarse así a las cosas viejas. Sentí mis piernas debilitarse. Mis rodillas se doblaron. Tuve que apoyarme contra la pared para no desplomarme completamente. ¿Te indigna lo que está pasando? A nosotros también. En los consejos del abuelo creemos que las historias de nuestros mayores merecen ser escuchadas y respetadas. Dale like si crees que Roberto merece justicia y suscríbete para más historias que defienden la dignidad de nuestros abuelos. Las fotos antiguas de las paredes también desaparecieron algunas semanas después. Todas esas fotos enmarcadas de nuestra vida. María Elena y yo, recién casados. Miguel bebé en mis brazos. María Elena embarazada radiante. Nuestras vacaciones en Veracruz. Los cumpleaños. Las navidades. 30 años de recuerdos colgados en la pared del pasillo. Todo está digitalizado ahora, papá Roberto. Vanessa me mostró una memoria USB minúscula. Todo está aquí, en esta llavecita. Es mucho más práctico, más moderno. Puede ver las fotos en la computadora cuando quiera. Las paredes están mucho más limpias ahora, más puras. El pasillo parece 2 veces más grande, más práctico, más moderno, invisible, borrado, digitalizado, deshumanizado. Estaba siendo borrado de mi propia casa sistemáticamente, metódicamente, cruelmente, objeto por objeto, recuerdo por recuerdo, habitación por habitación. Y mi hijo no veía nada. O peor, veía y elegía deliberadamente ignorar. Por las noches, acostado en mi cama que ahora era lo único que me quedaba realmente, miraba el techo durante horas incapaz de dormir. Miraba alrededor y ya no reconocía nada. La casa que había construido se había vuelto un cascarón vacío, frío, blanco, impersonal, como una galería de arte contemporáneo, como un showroom de revista de decoración, bella tal vez a los ojos de algunos, pero muerta, sin alma, sin historia, sin mí. Me había vuelto un extraño en mi propia casa, un fantasma que rondaba pasillos que ya no le pertenecían, y lo peor, lo más terrible, lo más insoportable, es que eso era solo el comienzo, porque pronto, muy pronto, Vanessa iba a exigir más que mis cosas, más que mis recuerdos, más que mis espacios, iba a exigir mi dignidad. El cambio fue tan gradual, tan insidioso, que ni siquiera noté el momento exacto en que dejé de ser el propietario de mi propia casa para convertirme en el empleado doméstico no pagado. El sirviente, el criado, el todero explotable a merced. Todo comenzó con pequeñas peticiones, casi inocentes al principio, tan insignificantes que habría sido ridículo negarme.
Papá Roberto, ya que va a lavar su vajilla, ¿podría lavar también nuestras tazas del desayuno? Roberto, si pasa por la farmacia, puede recoger mis medicamentos para la alergia. La receta está en el refrigerador. Papá, ¿puedes regar las nuevas plantas? Estoy desbordado en el trabajo. Por supuesto que lo hacía, obviamente. Siempre había sido del tipo servicial, del tipo que ayuda, del tipo que dice sí, es normal ayudar a la familia. Es lo que hacen los padres, los buenos padres, los padres amorosos. Pero las peticiones aumentaron poco a poco. Imperceptiblemente, se multiplicaron, se transformaron en exigencia, en expectativa, en obligación no dicha pero absolutamente imperativa. Una mañana de enero de 2023, bajé a tomar mi café a las 6:30, como todas las mañanas desde hacía 40 años, y encontré un pedazo de papel en el refrigerador. Una lista escrita con la caligrafía cuidadosa y aplicada de Vanessa, colgada con un imán decorativo en forma de calavera de azúcar que había comprado en uno de sus viajes de compras. Roberto, 7 café preparado, 3 tazas, fuerte para Miguel, suave para mí. 7:30, desayuno en la mesa, pan dulce fresco, mantequilla, mermelada, frutas cortadas. 10, jardín mantenido, barrer las piedras, limpiar la terraza. 12, vía principal limpiado. Que excusado, regadera, lavabo, espejo impecable, productos organizados. Comida del mediodía preparada, entrada, plato, postre. Seguir la ficha de receta pegada en la pared, sin sal agregada para mí. Miguel quiere pescado al vapor los martes. 16, Thion Fesomf. General, lavandería de ropa de casa plus planchado de camisas. Miguel necesita planchado ligero en el cuello. 18:30, aperitivo listo para nuestro regreso. Tabla de quesos artesanales. Únicamente vino orgánico a temperatura ambiente. Cena servida en la mesa. 3 tiempos, vajilla lavada inmediatamente después. Y al final de la lista, en letras mayúsculas subrayado 3 veces. Gracias de no usar más la cafetera después de las 10h. El ruido nos despierta cuando hacemos la mañanera los fines de semana. Firmado Vanessa Hernández. Miré esa hoja tamaño carta como se mira una sentencia de muerte. No dije nada. Solo tomé un imán y la dejé ahí, bien en el centro de la puerta del refrigerador. Luego preparé el café. 3 tazas, fuerte para Miguel, suave para ella. Pan dulce fresco cortado en abanico como en las revistas porque todavía era en ese momento el tonto que creía que el amor de un padre podía soportar todo. Los meses que siguieron fueron un descenso al infierno lento y metódico. Hacía todo, absolutamente todo. La limpieza, las compras, la cocina, la ropa, el jardín. Bueno, lo que quedaba de él. Barrer las piedras blancas cada 2 días para que el espacio respirara. Hasta limpiaba los zapatos de tacón de Vanessa. Planchaba su ropa interior de encaje al vapor porque la plancha dañaba el licra. Y cuanto más hacía, más ella exigía. Una noche me entregó un sobre. Adentro un contrato de trabajo. Uno real, con mi nombre en él. Empleado doméstico a domicilio. 35 horas semanales, salario, alojamiento gratuito, comidas. Quería que lo firmara. Reí por primera vez en años. Reí, una risa seca, sin alegría. Frunció el ceño. Es para oficializar las cosas, Roberto. Para que esté claro para todo el mundo. No firmé, pero seguí haciendo la limpieza. Y luego llegó ese jueves maldito, donde Miguel me miró a los ojos y me dijo: o obedeces a mi esposa, o te largas de esta casa, y me fui. 10 días después, mi teléfono mostraba 23 llamadas perdidas de Miguel, 47 mensajes de WhatsApp, 12 correos electrónicos. No respondía ninguno. El día 11, hice una cita con el notario que había redactado el acta en 2018, porque sí, había un secreto. En 2018, cuando Miguel tuvo su primer contrato indefinido y todo el mundo hablaba de sucesión e impuestos, hice lo que se llama una donación con reserva de usufructo. Miguel se convirtió en nudo propietario. Yo me quedé como usufructuario vitalicio. En otras palabras, la casa estaba a su nombre, pero yo tenía el uso exclusivo, el disfrute total y el derecho de rentarla o habitarla hasta mi muerte.
Estaba escrito negro sobre blanco en casa del maestro Benítez, notario en Ciudad de México. Podía expulsar a cualquiera de esta casa, incluso a mi propio hijo. Simplemente pedí al notario que enviara una notificación por actuario judicial. 3 días después, a las 8:17 precisa, el actuario tocaba la puerta de mi casa. Vanessa abrió en bata de seda, el cabello despeinado, creyendo que era el repartidor de Amazon. El actuario le entregó el sobre. Mandamiento de desalojar las instalaciones bajo 72 horas, propietario usufructuario, señor Roberto Mendoza. Miguel llamó, gritó, lloró, suplicó. Lo dejé hablar 3 minutos, luego dije con calma, me dijiste que eligiera, elegí mi dignidad. Y colgué. 2 meses después, la casa fue rentada a una asociación que acoge familias guatemaltecas refugiadas, 6 adultos, 8 niños, contrato de 3 años, renta moderada, causa humanitaria, depósito de garantía cobrado por mi cuenta. Miguel y Vanessa tuvieron que mudarse de urgencia a un departamento de 2 recámaras de 47 metros cuadrados en Nesa. Ella hizo una depresión, él perdió 15 kilos. Vendieron el BMW para pagar la renta. Yo vivo en un pequeño departamento luminoso cerca del bosque de Chapultepec. Retomé la carpintería. Compré una guitarra Yamaha idéntica a la de María Elena. Toco mal, pero toco. Y todos los primeros del mes recibo una transferencia de la asociación con el concepto Renta Casa Tlalpan. Tomo mi café mirando los árboles y sonrío. Porque a veces la más bella de las venganzas es vivir feliz cuando aquellos que te quebraron descubren finalmente lo que se siente estar en la calle. A veces la justicia no viene de los tribunales. Viene de los papeles que firmaste 20 años atrás, pensando en proteger a tu hijo, sin saber que algún día esos mismos papeles te protegerían de él. Miguel me llamó la semana pasada. Era su cumpleaños número 30. No contesté, pero le mandé un mensaje. Feliz cumpleaños, hijo. Espero que hayas aprendido que las casas se construyen con manos, pero los hogares se construyen con respeto. Cuida bien a Vanessa. Fue lo que elegiste. Yo elegí mi dignidad, y si algún día entiendes la diferencia, sabrás dónde encontrarme. Pero hasta entonces, disfruta tu departamento en Nesa. Yo estaré aquí, en mi departamento cerca de Chapultepec, tocando la guitarra que tu esposa regaló y sonriendo cada vez que llega el 1 del mes. Tu papá que te quiere, pero que se quiere más a sí mismo ahora, Roberto. Nunca respondió, pero sé que lo leyó, y sé que cada noche, cuando ve ese techo agrietado de su departamento en Nesa, cuando escucha a los vecinos pelear a través de las paredes delgadas, cuando Vanessa se queja del espacio, del barrio, de la vida que ahora tienen, se acuerda de aquella casa en Tlalpan. La casa que construí ladrillo por ladrillo, la casa que era suya por papel, pero mía por derecho, la casa donde ahora 8 niños guatemaltecos corren felices por el jardín que Vanessa destruyó y que yo mandé replantar con la renta que ellos deberían estar disfrutando. Y cada vez que pienso en eso, tomo mi guitarra, toco las 4 notas que he aprendido y me río, porque la vida tiene un sentido del humor muy particular. Le das todo a alguien y cuando te lo quitan, descubres que siempre tuviste el poder de quitárselo de vuelta. Esta historia demuestra que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Si Roberto te inspiró, comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a los consejos del abuelo para más historias de vida, justicia y lecciones que nuestros mayores nos enseñan. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Roberto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Solo que ahora ya no lo quiero de vuelta. Ahora solo quiero mi paz, mi dignidad, mi pequeño departamento con vista a los árboles, mi café por las mañanas sin listas pegadas en el refrigerador, mi guitarra desafinada y el 1 de cada mes, esa dulce transferencia bancaria que me recuerda que a veces ganar es simplemente dejar que los demás pierdan.